les voy a presentar cómo vamos a diseñar mi filtro de Van der Waals. Esta aplicación la utilicé, este filtro lo utilicé porque para ver cómo funciona el filtro y cómo poder diseñar en MATLAB. Entonces lo que hacemos es primero poner los comentarios. Esto nos sirve para identificar nuestro desarrollo en sí del ejercicio. Lo que hacemos en esta parte de aquí es poner los clear, limpiar nuestra pantalla, ¿ya? Para esta parte, en esta parte vamos a diseñar nuestro filtro, ya, con una frecuencia, esta frecuencia de corte, con una frecuencia de corte para que nuestro filtro se vaya desarrollando. Esto se puede variar de acuerdo a cada ejercicio. Aquí está un comando que nuestro MATLAB mismo nos da para crear un filtro de Van der Waals. Ya, ponemos el número de filtros que, como decirte que queremos hacerlo, vamos variando. Esto podemos cambiar de 1, de 2, el grado del filtro, ¿no? Aquí nos permite si es aquí tenemos que poner si es pasabanda, pasa bajo, pasa alto o pasa banda. Entonces esto es de acuerdo al filtro, o sea, que vamos a diseñar. En este caso vamos a diseñar un filtro pasa bajo. Ya. La parte de aquí nos permite ya como si, resolver nuestro filtro, ¿no? En esta parte de aquí. Entonces si nosotros lo damos a correr, aquí nos aparece ya nuestro resultado de los filtros. Esto puede variar, el grado de los filtros puede variar, puede ser de primer grado, de segundo grado, de tercero, de cuarto, quinto, sexto, dependiendo del ejercicio. En este caso tenemos un filtro de primer grado. Aquí se puede también identificar los filtros de segundo, de tercero. En el caso de ser un filtro de segundo grado, aquí nos indica, es elevado a la 2, es elevado a la 3. Entonces eso es lo que nos indica un filtro un filtro de grado 1, grado 2 o grado 3. Ya. Continuando con nuestra pequeña explicación de cómo vamos creando nuestro filtro, queremos ver cómo se comportan los filtros. En este caso vamos a ver cómo se comporta un filtro pasa abajo. Lo que nos hace que cómo se comporta es que en altos, o sea, como decir cuando está eh, es pasa abajo, está en alto, como decir, no deja pasar. En cambio, cuando está en bajo, deja pasar. Es decir, o sea, la gráfica se va. Ya vamos a ver cómo se comporta la gráfica, ¿no? Esta gráfica, frex, vamos a graficar nuestro numerador y nuestro denominador, que son nuestras variables, ¿no? Entonces esto lo que nos permite es saber la gráfica del filtro en función de su frecuencia. Ya, entonces eso es lo que nos permite hacer este frec. Entonces le damos a correr, entonces esperamos un momento y aquí es donde nos da nuestro filtro. O sea, cómo es el comportamiento en función de su frecuencia del filtro, ¿sí? Ya, aquí vemos, entonces aquí tenemos, ¿no? La gráfica que y la que nos va a servir es la gráfica que nos sirve de arriba, que es la gráfica de magnitud. En cambio que la de aquí abajo es la gráfica de fase. Pero para la que se le ocupa es la de magnitud, ¿no? Ya que estamos utilizando un filtro pasa abajo. Entonces, en el caso de que nosotros pongamos un filtro pasa abajo de segundo orden, eh, nos va a dar otra gráfica, ¿no? Ya que, como les he dicho, es de segundo orden. Entonces les voy a demostrar cómo funciona, ¿no? El filtro de segundo orden. Ya, lo que les voy a hacer aquí es agregar una parte de aquí, ¿no? Ya. Entonces lo que ahorita yo les voy a hacer va a ser graficar, ¿no? Necesitamos un plot. No,
Ya, entonces yo les voy a graficar en función de de XY, que sería H, va a ser nuestra magnitud. Y tenemos que también tener en cuenta que la magnitud está en números del absoluto que tenemos que sacar por lo que es en números de frecuencia, ya que números complejos, ya que la frecuencia se basa en eso. Entonces lo que hago es un poquito práctico, ¿no? Para darle un estilo diferente a nuestro MATLAB, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es esto, ¿sí? Vamos a dar la respuesta, vamos a dar nuestra respuesta, respuesta, respuesta en frecuencia del filtro, para tener un poco más de orden en nuestro filtro, ¿no? Ya, vamos a ponerle un color rojito para que se distinga, ¿no? Entonces para cambiar el color rojo lo que hacemos desde aquí, ¿no? Vamos a una coma, ponemos rojo, red, R, que esto identifica que es de color rojo, ¿sí? Cerramos, ya. Ya, ahora lo damos a correr. Perdón, déjenme ver algo. Ya, el error que cometimos fue esto, ¿no? Entonces lo que hacemos ahora sí, le damos a correr, ¿no? Entonces, miren, aquí ya se encuentra nuestro filtro. Pasa abajo la respuesta, pero solo en frecuencia. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que este filtro de la pendiente es muy suave. Entonces deja pasar muchas frecuencias indeseables. Entonces mientras mayor sea el orden, la pendiente del filtro va a ser más brusca, o sea, ¿no? Entonces lo que yo les estoy haciendo es un problema, un ejercicio demostrativo de cómo funcionan los filtros, ¿no? Entonces voy a hacerle un programa donde vean las diferencias de varios filtros, entonces donde se den cuenta de que cómo funcionan, ¿no? Los filtros, ¿sí? Ya. Entonces lo que hice aquí fue aumentar para que nos vaya graficando, ¿no? De primer orden, de segundo orden, de tercer orden, de cuarto orden y así, ¿no? Entonces lo que aumenté es de un for, que esto nos permite ser un bucle, ¿no? Que se siga repitiendo, entonces vayan subiendo, es un bucle, ¿no? Lo hicimos con un tiempo de 1 a 10, ¿no? Aquí es donde poníamos el orden de acuerdo, ¿no? Al orden de nuestro filtro, si es de primer orden, segundo. Entonces lo que decimos es en función de esto. Entonces yo le doy a correr, ¿no? Y si se fijan, miren, se va aumentando. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y el décimo, ¿no? Ya. Entonces esto es la respuesta de nuestra frecuencia del filtro, ¿no? Ya. También tenemos que tener en cuenta que como nos salió nuestra gráfica, le voy a dar otra vez a correr, ¿no? Ahí va. Es recomendable, ¿no? Es obtener un quinto o sexto orden. Es un filtrado mucho mejor, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a cambiar la parte de, de nuestro long, que es pasa abajo, por un high, ¿no? Lo que el láser high nos va a invertir, o sea, nos va a dar al otro lado. Entonces ahí yo le mando a correr. Si nos damos cuenta, ¿sí ven? Entonces esto es un filtro pasa alto, ¿sí? Está quinto, ya.
Entonces la función de transferencia lo que hace es crecer su orden. Entonces la función de transferencia crece su orden. Para una función de transferencia podemos obtener varias cosas, infinitas cosas que... Ya, entonces lo que vamos a ver es ver cómo podemos observar su, su función de transferencia. En función de la función de transferencia vamos a, vamos a obtener la estabilidad del sistema, de dicho circuito en donde estemos realizando. Ya, entonces existen varios métodos, ¿no? Como la estabilidad de Yuri. Entonces, la forma más rápida es con el diagrama de polos y ceros, donde podemos obtener nuestra gráfica, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, esta es la respuesta, ¿no? Nuestra frecuencia, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es obtener el diagrama de polos y ceros. Entonces, con el círculo unitario lo que vamos a hacer es obtener, ¿no? Entonces, en el mismo filtro lo vamos a obtener para que podamos obtener. Entonces, vamos a regresar a nuestro filtro que estamos trabajando, el logo, ¿sí? Ya. En esta parte lo que vamos a hacer es cómo graficar nuestro diagrama de polos y ceros, como les explico anteriormente. Entonces lo que hice fue modificar un poco el holon y el holof. Esto nos sirve para graficar esta parte. Entonces lo que hago, voy a graficar una figura 2, ¿no? El Z-plane nos sirve es un comando para graficar los diagramas de polos y ceros. Entonces lo que hago, le mando a correr. Sí, entonces esta es la respuesta en frecuencia, donde se van graficando cada uno. Mira, los polos y los ceros. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué son los polos, no? Son los polos y los ceros, básicamente se los definen como los polos son los coeficientes que toma la variable z, la cual la función de transferencia se vaya al infinito. Y los ceros son los coeficientes que toma el numerador para que el denominador se vaya a cero. La función de transferencia del denominador se vaya a cero. Entonces, les voy a explicar Entonces, esto es como decir, se ve básicamente en el procesamiento de señales. ¿Sí? Ya. Entonces, continuando con el diseño de filtros, esto es algo demostrativo, ¿no? Sobre qué se trata los filtros y todo, y la gráfica de polos y ceros. Entonces, lo que voy a hacer, ya, lo que yo lo voy a hacer aquí es un diseño de un filtro, ¿no? En función de un ejemplo, ¿sí? Ya. Aquí les voy a presentar el ejemplo de el diseño de un filtro de Van der Waals en un ejercicio. Lo que vamos a hacer es filtrar una señal, ¿sí? Una señal sinusoidal. Sí, para esto tenemos que primero dar nuestras variables, que vamos a dar una frecuencia de 512, que esta es nuestra frecuencia de muestreo. Ya, le vamos a dar un tiempo, ¿sí? Que el tiempo es 1 sobre la frecuencia de muestreo. Este es nuestro periodo de nuestra señal, ¿sí? Ya. Lo que vamos a acá, le vamos a dar la longitud a nuestra señal. Sí, en este caso le vamos a dar una longitud. Todos estos datos van variando de acuerdo a cómo es el planteamiento de nuestra señal, ¿no? Como les dije, esta es la longitud de la señal, ¿sí? Ya, le vamos a dar un tiempo de muestreo también, ¿sí? Le vamos a dar en función de la longitud, ¿sí?
nos vaya mostrando en función de la longitud y de su periodo, ¿sí? Que este es el vector, también conocido como un vector de tiempo. ¿Ya? Le vamos a dar nuestra señal, que en este caso va a ser 2 por el seno de 2 por pi por 5 y por t, ¿sí? Por t más 1.5 por el seno igual de 2 por pi por 20 y por t. Esto es lo que estamos dando, es nuestra señal que queremos graficar, ¿sí? Ya, seno por 2 por pi por 45t, que estos son nuestros grados, ¿ya? Entonces, como les acabo de decir, esta es nuestra señal, ¿sí? Ya, lo que acabamos de hacer, esto nos permite graficar, ¿no? Vamos a ver, esto es un comando. ¿Sí? El plot, eso es lo que nos permite graficar en función del tiempo y de nuestra señal, ¿sí? Ese es lo que nos da nuestra señal, si nos damos cuenta. Entonces vamos a poner un título, ¿sí? Vamos a poner un título en función de marcando nuestros ejes, ¿sí? ¿Sí? Luego le damos para nuestro eje Y. Entonces, ya, si nosotros vamos a correr, entonces tenemos un error. Nos dice en la línea 6, espérenme. Dice que tenemos un error en la línea 6. Oh, aquí es. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice? A ver. L-1 por T. El tiempo. Es un plot 2, 1, 2. Ah, ya, esto es un plot. Un plot. Sí, entonces tuvimos unos pequeños errores en cuanto a las multiplicaciones. Vamos a tomar en cuenta que esto es muy importante, ¿sí? Entonces, tenemos aquí un pequeño error también. Entonces, si nos damos cuenta, ya ¿sí? Entonces es poner todo en minúsculas, ¿sí? Sí, aquí tuvimos también unos pequeños errores, ¿ya? Entonces, si nos damos cuenta, aquí ya se encuentra nuestra gráfica, ¿sí? Esta ya se encuentra modelada, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es obtener nuestra función de nuestra variable de nuestra transformada de Fourier para obtener, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer
desde aquí obtener nuestra transformada de Fourier, ¿sí? Si nos damos cuenta, es fx o la transformada, que es en bajo, ¿sí? Va a ser igual, aquí vamos a Fourier. Lo sacamos de esta parte, es para nosotros por la frecuencia de muestreo, ¿sí? Lo que, como les dije, vamos a tener nuestra transformada de Fourier, ¿sí? Nuestra transformada de Fourier, ¿sí? Entonces, para ahorrarnos un poquito el tiempo, vamos a coger estas partes de aquí y vamos a pegar. Aquí vamos a hacer 2 para que salga en la parte inferior de la gráfica. Entonces aquí va a ser fx y en el vector en y, ¿sí? Entonces el vector en x, fx, y aquí que nos significa la transformada de Fourier. Entonces el título igual lo cambiamos, que nos diga transformada de Fourier, ¿sí? Transformada de Fourier, ¿sí? Lo mandamos a correr el programa. Sí, mandamos a correr. Sí, entonces lo que hicimos, el programa no nos corría porque teníamos que tener la función de la transformada de Fourier. Sí, entonces aquí es como creamos la transformada de Fourier. Sí, entonces le damos a correr. Entonces si nosotros le damos a correr aquí, sí, entonces sí, si se dan cuenta, nosotros le damos a correr en esta parte. Entonces aquí tenemos, esta es nuestra señal, ¿no? Si se dan cuenta, ya es nuestra señal de entrada, ¿sí? La señal que tenemos aquí, ¿sí? Y aquí abajo está nuestra transformada de Fourier, ya. Entonces en esta parte aquí, si nos fijamos un poco más grande, ¿no? Entonces la primera más o menos nos damos de 5 Hz con una amplitud de 2. La tercera más o menos es una de 45 con una amplitud de 0,5, ¿sí? Entonces eso es lo que nos corresponde con estas frecuencias sinusoidales, ¿sí? Entonces a esta señal es lo que vamos a aplicar nuestro filtro, ¿sí? Sí, en esta parte es donde ya aplicamos nuestro filtro, nos damos nuestro orden del filtro, en este caso le damos un 5 y aquí está nuestra frecuencia de corte normalizada. Se le llama normalizada porque la partimos sobre 2 para obtener un mejor resultado, ¿sí? Entonces en esta parte lo vamos a copiar la parte que les expliqué aquí, ¿sí? Nuestro orden, vamos a comprar esta parte, ¿sí? Entonces lo vamos a copiar aquí para que se muestre nuestro filtro, ¿sí? Nuestro numerador, nuestro denominador, este es nuestro tipo de filtro. Aquí en vez de i, como les digo, aquí vamos a ya trabajar con una variable que sería n. Aquí en este caso nuestras funciones sería w y un log. Ya, esto es el filtro pasa abajo. Nuestro filtro. Entonces lo que vamos a tener es nuestra señal filtrada. Entonces lo que hacemos es filtrar la dicha señal que tenemos. Entonces vamos acá, filtrado, ¿sí? Esto nos permite filtrar la señal en el numerador, en el denominador,
nuestra señal, que es sinusoidal. Recordando que la variable S es nuestra. Entonces aquí nos va a aparecer nuestra señal filtrada. ¿Sí? Entonces lo que nos hacemos es que nos muestran una figura 2, copiamos esta parte de nuestra graficación. Entonces aquí lo que tenemos que cambiar es esta parte que ahora queremos que nos grafique nuestra función ya filtrada. ¿Sí? Filtrada. Y aquí de título vamos a poner nuestra señal filtrada. Ya, entonces aquí vamos a poner nuestra señal filtrada. Entonces, prácticamente esta es ya nuestra señal filtrada. Si nos damos cuenta, en esta parte de aquí es donde yo les voy a explicar un poco. ¿Sí? Aquí está nuestra señal sin filtrar, nuestra señal de entrada, que es la de 5 Hz con una amplitud de 2. Tenemos nuestra transformada y aquí está nuestra señal filtrada. ¿Sí? ¿Sí? Si es que y con esto vamos a concluir un poco sobre nuestros filtros. Aquí ya tenemos, pero para nosotros tener una mejor salida, ¿no? Una mejor salida o perspectiva para poder ver, realizamos un espectro de frecuencia, de frecuencia mediante la transformada para nosotros obtener una mejor salida. Esto sería todo en cuanto a cómo aplicar nuestros filtros. En este caso es la aplicación de un filtro de Van der Waals. Y muchas gracias por la atención.